Gracias. Quiero empezar con mis agradecimientos a los organizadores de este evento. Y es mi gran placer presentar los resultados de un esfuerzo muy grande para hacer una nueva base de datos y un sitio web de mapas de peligros volcánicos. Bueno, como ya dije, este esfuerzo es el producto de trabajo de muchas personas. La doctora Sarah Ogburn es la jefa del proyecto para hacer esa base de datos y producir ese sitio web por cual pueden buscar mapas de varios tipos, pero pueden ver acá los nombres de una variedad de otras personas quienes han participado en ese esfuerzo también. Diana Norgard, Danielle Charlton, Eliza Calder, Jan Lindsay, John Ewart, Shinji Takarada, Yasuhisa Tajima, Max Burnham, Carl Wagner y Bastian Steinke. Bueno, también quiero mencionar que ese esfuerzo, tal vez algunos de ustedes han participado en talleres o en conferencias o concursos por cual hemos discutido mapas de peligros o de amenazas volcánicas de varios países y de volcanes diferentes. Bueno, el grupo de mapas de peligros de IARC con la Comisión de Riesgos y Peligros Volcánicos se formó en 2014 con varios objetivos. El primer objetivo fue construir un esquema de clasificación para mapas de peligros para promover la armonización de terminología. También quisimos identificar buenas prácticas y consideraciones para el uso de creadores de mapas en el futuro y desarrollar una base de datos de mapas de peligros volcánicos, lo cual van a ver ejemplos en esa presentación. Ok, al principio quise mencionar que hay una variación muy grande de la forma en que se representan los peligros, cuáles peligros se incluyen, las escalas temporales y espaciales, la metodología de zonificación y los elementos de diseño cartográfico representados en estos mapas. Y esas variaciones se deben a diferencias en los propios volcanes. ¿Qué tipo de volcán estamos representando? La audiencia y el propósito del mapa previsto. También variaciones en escala espacial o temporal y variaciones en las filosofías de los creadores de mapas de amenazas. Aquí pueden ver ejemplos de mapas de amenazas de un volcán solo. Este volcán que estoy discutiendo es el volcán Soufrière Hills de Montserrat y pueden ver una variación grande debido a esas variaciones que mencioné. También no existe un enfoque único para construir un mapa, pero podemos mejorar los mapas mediante los esfuerzos de la comunidad. El propósito principal de este esfuerzo es servir como un recurso para los mapeadores, para explorar cómo los aspectos comunes de desarrollo y diseño de mapas de amenazas se han abordado en diferentes países para diferentes amenazas y diferentes propósitos y públicos. Otra vez estoy mostrando ejemplos diferentes de volcanes por partes diferentes del mundo, mostrando algo de la variación entre esos mapas. Incluimos muchos mapas aquí, ya sabemos que no tenemos todo, claro, pero incluimos mapas oficiales creados por observatorios, por ejemplo, también otros oficiales creados por el gobierno local o agencias de planificación. También incluimos mapas no oficiales presentados en artículos, en manuscritos de publicaciones científicos
Otros mapas son los que representan los peligros en una manera simplificada, hecho por varios grupos para sus propósitos. Por ejemplo, grupos de ayuda internacional. Y también incluimos mapas participativos creados con miembros de la comunidad. Aquí muestro la dirección de este sitio web para que ustedes puedan ver este sitio en su tiempo libre. Y también estoy mostrando la ubicación de los volcanes representados en esta base de datos. Y pueden ver que tenemos ejemplos de varios lugares en el mundo, pero la mayoría están representados por países donde tenemos a alguien quien o habla el idioma del país o puede traducir la información del mapa para ponerlo en el base de datos. También estamos incluyendo mapas hechos entre el año 1937 hasta ahora. Entonces, también podemos analizar algo sobre la evolución de los mapas en general por partes diferentes del mundo. Entonces tenemos una vista de esa evolución. Cuando cambió el formato de mostrar las amenazas y también cuando cambia el método o los métodos cuales han usado los creadores en el hecho de los mapas. Ok, ya mencioné que tenemos una variación muy grande. Hay varios métodos de clasificar esa variación y voy a mostrar algunos de esas clasificaciones aquí. Primero, podemos clasificar esos mapas por los peligros representados en los mapas. Aún el texto en este gráfico es muy pequeño, yo puedo mencionar que los peligros más representados en esos mapas incluyen flujos piroclásticos, lahares, tefra, balísticos y flujos de lava. El tipo de peligro o los peligros representados en el mapa dependen del volcán y de la escala temporal y espacial. Más que los más comunes peligros, también vemos que hay eventos representados de baja probabilidad y de alto impacto, incluyendo avalanchas de escombros, explosiones laterales, peligros secundarios, etc. Más que eso, algunos peligros solo describen en el texto, pero incluimos esa descripción en nuestra base de datos también. También vemos variación de la presentación de las zonas. Dos ejemplos aquí incluyen o el ejemplo de zonas integradas o zonas separadas. Es decir, que algunos ejemplos combinan fenómenos peligrosos, a menudo se asemejan a un ojo de buey. Y se definen cada zona en esta representación por el nivel relativo de peligro. En contraste, la presentación separada separa las zonas para cada fenómeno peligroso y a menudo se definen por el tipo de peligro. Normalmente, este tipo de representación es muy fácil de entender el razonamiento geológico detrás de esas zonas, pero es más difícil saber el peligro, el nivel de peligro relativo entre las zonas diferentes para otras personas o el público, por ejemplo. Aquí otra vez muestro ejemplos diferentes de esos dos tipos, el integrado o el separado, incluyendo tipos de mapas administrativos como a la izquierda o separados que separan por ubicación o separadas por proceso. Ok, bueno, esas gráficas muestran la proporción de mapas incluidas en nuestra base de datos usando esos dos métodos, integrado o separado. Y vemos que la mayoría separan los peligros, pero tenemos mucha variación entre cada división también.
Ok, otra manera de clasificar esos mapas incluye la escala temporal. Tenemos la mayoría de los mapas en esta base de datos, cuáles son mapas de largo plazo. Esos generalmente fueron creados antes de los disturbios volcánicos, antes de cualquier inquietud. Y a menudo se basa en una combinación de métodos que incorpora historia eruptiva, registros geológicos y modelización. A veces se basan en escenarios específicos, el más probable, por ejemplo, y pueden incluir varias otras opciones también. El otro tipo, el mapa de corto plazo, generalmente se crean al comienzo de un disturbio volcánico o durante una erupción. Y normalmente con eso lo usan ese tipo de mapa para gestión de crisis, usan condiciones actuales y pueden incorporar más información sobre el estado actual del volcán, por ejemplo, la topografía actual o tal vez el escenario más probable de un pronóstico o algo así. También tenemos una variación, una clasificación de escala espacial que varía entre la escala del volcán a algo más regional o tal vez a algo más específico que el volcán. Por ejemplo, una área, un pueblo o algo así. También podemos clasificar por el propósito del mapa, cual puede incluir conciencia de peligros, planificación del uso de la tierra, gestión y respuesta a crisis, conciencia de la situación actual, interés científico. Normalmente esos incluyen los incluidos en publicaciones científicas y la mayoría son para multiusos o en otros casos los autores no han dicho qué es el propósito. También clasificamos por la metodología de zonificación. Quiero decir ciertamente que todos los mapas utilizan la historia geológica. Esa es la información más importante en la creación de esos mapas. O lo usan directamente o como entrada de un modelo usado, por ejemplo. Otros mapas incorporan múltiples métodos, pueden usar historia geológica para peligros de lahares, por ejemplo, o en otros casos pueden usar modelos para distribución de ceniza, por ejemplo. También tenemos una representación e información sobre cuáles modelos han usado los autores en creación de esos mapas. El base de datos incluye 78 modelos diferentes utilizados. También clasificamos por el tipo de escenario. La mayoría no tienen ni un escenario específico mencionado en el mapa, pero otros tienen el escenario más probable, otros el peor caso, otros modelado en una erupción pasada específica y más. Pueden leer que tenemos varios escenarios cuáles autores han usado en los ejemplos dichos en esa base de datos. Y todos esos parámetros pueden buscar en nuestra base de datos para ver ejemplos de cada uno de esos tipos de clasificación. También vemos una variación en las etiquetas de zona de peligro, por ejemplo, el nombre de peligro, en la probabilidad, en el acceso o el nombre del escenario. Vemos que hay una variación en la definición de probabilidad. La mayoría tienen probabilidad cualitativa, pero otros tienen probabilidad cuantitativa también. O más, otros tienen una probabilidad medida con el intervalo de reposo entre erupciones.
Vemos también una variación del formato de publicación de mapas. Vemos que algunos son mapas que forman una parte de un reportaje mucho más grande, otros son presentados en etiquetas, y otros formatos también, o en una página web. También comentamos algo sobre elementos de diseño. Más que nada, nosotros referimos a otros autores expertos en ese sujeto de presentación y problemas de combinaciones de colores como daltonismo, como hacer coincidir el tipo de zona de peligro con el esquema de color y más. Y pueden ver en nuestra página que pueden explorar esa parte también y hay herramientas en el web que pueden usar para probar su mapa usando sus métodos también. También vemos una variación en elementos de diseño que tienen que ver con el mapa base y aquí ven que la mayoría tienen o usan un mapa base DEM, algo parecido a un Hillshade o algo así, pero hay otras opciones que otros autores han usado también. Vemos ahora en mapas más recientes un cambio de la vista de mapa. No todos están con punto de vista de arriba, pero más estamos viendo otros usando 3D o una vista del lado o algo así. También representamos, o los mapas incluidos representan incertidumbre en maneras diferentes y pueden buscar ejemplos de cada de esas representaciones. La mayoría no describen incertidumbre en ninguna manera. Y entonces es difícil decir cómo están representando eso, pero para los que sí están describiendo la incertidumbre o la simbología de esa incertidumbre, pueden buscar eso en el base de datos. Ok, bueno, y antes de concluir, voy a discutir un poquito algunos usos potenciales que estamos pensando en ese momento y el desarrollo para el futuro. Esperamos que creadores de mapas puedan usar este sitio web como un recurso para hacer mapas nuevos de peligros. Es decir, que pueden buscar ejemplos de cada variación o clasificación de mapa y ver qué piensan que funciona bien o no funciona bien para su propósito. También estamos desarrollando un herramienta de participación de las partes interesadas. Es decir, que estamos pensando que tal vez podemos crear un menú de opciones de cómo presentar la información, es decir, tipos de diseño de esos mapas para ofrecer opciones a un grupo, un colaborador quien quiere recibir un mapa nuevo. También esperamos que varios grupos pueden usar este sitio web como un recurso educativo. Claro que tenemos descargos de responsabilidad en este sitio web porque no queremos ser la agencia o el sitio que distribuya mapas de peligro al público. Y también no podemos garantizar que el mapa en el sitio es el mapa más actualizado. Entonces, hay muchos descargos en el sitio también. Pero como otra parte de eso, queremos recibir correcciones, comentarios y derechos de autor. Y aquí muestro una dirección de correo electrónico para que ustedes puedan mandar un correo y a ofrecer correcciones o adiciones a nuestra base de datos. Ya sabemos que hay áreas donde no tenemos muchos mapas. Ok, bueno, eso es el diapositivo final, pero antes de proceder con preguntas, voy a mostrar el sitio.
Aquí tenemos el sitio y pueden ver que podemos buscar esas variaciones de clasificación para ver ejemplos diferentes. Si voy acá, por ejemplo, vemos metodologías de zonación diferentes y tal vez la más útil es esa posibilidad de buscar mapas diferentes acá. Ok, ya, listo. Gobierno del Perú. El Perú primero.